me arrepiento de haberle donado un riñón a mi mamá. Hace 3 años, a mi mamá, de 69, le diagnosticaron insuficiencia renal, muy probablemente debido a presión arterial alta y diabetes tipo 2 que estuvo mal controlada durante años porque no le gustan los médicos y no quería hacer una pastilla Papper. Le dijeron que tenía que someterse a diálisis 3 días a la semana, hasta 6 horas al día, incluido el tiempo de viaje, mientras la ponían en la lista de espera de trasplante de riñón, que en promedio lleva años encontrar una compatibilidad. Ella fue firme en que no quería someterse a diálisis y me dijo que le diera uno de mis riñones. Ella dijo que me había criado y mantenido todos estos años, me ayudó a ir a la universidad, etc. Ahora necesitaba esto de mí. La piedad filial es muy importante para nuestra cultura. Somos chinoamericanos. Esto me desconcertó, pero después de pensarlo, también pensé que era lo correcto según mis propios valores. Amo a mi mamá, me importa ayudar a las personas. Ya estaba inscrita para ser un órgano fallecido donante. Muchas personas viven con un solo riñón, así que si puedo donar un riñón para salvar la vida de otra persona, entonces debería hacerlo, especialmente si se trata de un ser querido, etc. Hacen que ser un donante de riñón suene muy bien en teoría. Las personas con un solo riñón pueden vivir tanto como las personas con 2, y si alguna vez necesita un riñón, tiene prioridad en la lista de trasplantes. Lo que dejan de lado es que básicamente tienes que poner tu vida patas arriba porque ahora solo tienes la mitad de la reserva. Había estado completamente saludable antes, pero solo un año después de la cirugía descubrieron que mi riñón restante no podía hacer el trabajo de 2 y ahora también estaba en las primeras etapas de falla. Había construido mi vida en torno a la comida, estaba trabajando en el trabajo de mis sueños como chef y tenía un blog de viajes gastronómicos como mi principal pasatiempo. Sin embargo, para proteger el riñón que me quedaba, básicamente tuve que eliminar la carne, la grasa y el azúcar de mi dieta, y limitar la sal a solo 1 gramo al día, lo que significaba que tenía que dejar el trabajo de mis sueños, ya que una gran parte de ello consistía en probar la comida que estaba sirviendo. No tengo otras habilidades, así que el único trabajo que pude conseguir fue como secretaria. Casi toda la comida que todavía puedo comer es muy blanda y cuando viajo a menudo tengo que llevar mi propia comida o sobrevivir con ensaladas. Y por favor, no me den sermones sobre restaurantes saludables. Fui a la escuela culinaria. Puedo decirles que la comida de restaurante, por definición, no es saludable. Incluso en los restaurantes veganos /diagonal autoproclamados como saludables todavía usan altas cantidades de sal, azúcar, grasa y umami para apelar a la parte primitiva de nuestro cerebro que determina si la comida sabe bien o no. Mientras tanto, solo unos 2 años después del trasplante, el riñón que le di a mi mamá también falló. A menudo no tomaba los inmunosupresores después del trasplante porque no podía tolerar los efectos secundarios. Es posible que su hipertensión o diabetes aún no estuvieran controladas de manera óptima y tampoco hizo ninguno de los cambios en la dieta. Ahora está de nuevo en diálisis y en la lista de espera. Probablemente recibiré críticas por esto, pero mirando hacia atrás, no puedo evitar pensar que no valió la pena. Le compré a mi madre tal vez 2 años adicionales a costa de 30 años de mi vida o más que habrían estado libres de preocupaciones sobre problemas de salud crónicos. También perdí mi carrera, mi principal pasatiempo, y mi esposo y yo habíamos estado pensando en formar una familia, pero mi médico me dijo que no sería recomendable que tuviera hijos. Anteriormente estaba saludable, pero ahora tomo varios medicamentos para tratar de estirar el riñón que me queda lo más posible antes de tener que someterme a diálisis. E incluso si obtengo un trasplante de riñón, tendré que tomar inmunosupresores fuertes con efectos secundarios significativos por el resto de mi vida. A diferencia de los medicamentos benignos para la presión arterial y el azúcar que mi madre podría haber tomado como se suponía que no debía hacerlo. En esta posición en primer lugar. Mi mamá vivió una vida plena, casi 70 años, y para tratar de comprarle unos años más siento que corté la mía a la mitad. Editar. Para abordar algunos puntos sobre los que algunas personas me han preguntado. Sí, estoy hablando con un terapeuta. Una gran pregunta en la que estamos trabajando es si mi decisión de donar realmente era mía en función de mis valores, o fue influida en ello por mi madre y las normas de cómo debo comportarme con ella. En ese momento pensé que estaba sopesando los dos por separado, pero mi terapeuta me ayudó a identificar formas en que sus valores podrían haber estado hablando a través de mí inconscientemente, en el mejor de los casos, o formas en que podría haber estado tratando deliberadamente de manipularme, en el peor de los casos, te mantendré informado. Algo que la terapia también me ha ayudado a cristalizar. Un valor fundamental del que parten muchas de mis creencias es que 1 año de vida para mí no es especial ni vale más que 1 año para cualquier otra persona, y viceversa. Pero solo mirándolo objetivamente,
a mi madre no le quedan muchos años independientemente de si recibió un riñón, mientras que yo todavía tenía muchos años que perder si donaba uno. Entonces, incluso en base a eso, olvídese de las complicaciones raras o el rechazo del trasplante. Si hubiera tenido esta mentalidad, probablemente habría dicho que no. En cuanto a mi trabajo actual, el verdadero trabajo de secretaria no es lo que encuentro estimulante. Cuando se hizo evidente que tendría que cambiar de carrera, consideré volver a la escuela para hacer algo con potencial técnico y de liderazgo como lo que tenía en la cocina. Tal vez ingeniería, o incluso como posibilidad remota ir a la escuela de medicina. Pero tuve que suprimir esas nociones ya que la realidad era que no podía permitirme correr riesgos como endeudarme por cientos de miles de dólares durante 4 a 8 años. Necesitaba un trabajo para el que estuviera calificado ahora y que me proporcionara un seguro de salud. Mi condición renal, que no perdería porque ya no podría hacer el trabajo si me enfermaba más. Ya no hay tantos trabajos que ofrezcan eso, así que me considero afortunada de haber encontrado este. No tenía idea de que la vida podría ser tan diferente después de renunciar a un riñón. Nunca había escuchado a nadie describir las consecuencias de la donación. Hiciste algo enorme y crees que tienes derecho a sentirte de la forma que elijas. No puedo ofrecerte nada más que buenos deseos. Lo siento mucho. Siento que cualquiera se arrepentiría de esta elección. También me parece preocupante que el comité de trasplantes, o quien sea que decida si una persona es viable o no para una transferencia, haya permitido que se considerara a tu mamá. Alguien que no está dispuesto a tomar medicamentos recetados para combatir la enfermedad antes de un trasplante parece un candidato horrible, ya que el trasplante es esencialmente inútil sin medicamentos de mantenimiento. Te deseo lo mejor, y espero que encuentres algo de felicidad. Te diré que tu historia resuena conmigo y nunca tomaré ningún órgano de mis hijos ahora. ¿Quizás considerar ser un defensor en su contra? ¿Existe la posibilidad de que le devuelvan un riñón? Desprecio a todos en mi vida, incluidos mi esposo, mis padres, mi hermana y mis hijos. Sí, tengo 36 y desprecio a cada persona en mi vida. Por contexto, nací en Canadá de padres coptos egipcios inmigrantes que han controlado cada detalle de mi vida. Tengo una hermana menor, de 33, a la que también han controlado por completo. Por ejemplo, no me permitían practicar deportes ni hacer arte porque creían que no beneficiaba mi futuro. Comencé a visitar las facultades de medicina cuando tenía 11 años y tuve que empezar a decidir a cuál me gustaría ir. Y no se me permitió ser amigo de alguien hasta que mis padres los conocieron. Nunca se me permitió ir a fiestas, incluso en la escuela primaria, a menos que fueran amigos de la familia. Tampoco se me permitió elegir mis propias materias en la escuela secundaria. Solía imaginar que cuando tuviera 18 años mis padres comenzarían a relajarse, cuando en cambio nada cambió. Tampoco se me permitió mudarme para ir a la universidad y tuve que vivir con ellos e ir a una universidad cerca de casa, lo que realmente redujo mis oportunidades. Empecé a pedir más libertad y siempre decían que si me casaba podría hacer algunos de estos deseos que tenía. Entonces, cuando tenía 21 años, me casé con un amigo de la familia que sabía que siempre me había gustado. No lo hice por amor, lo hice porque sabía que mis padres estarían felices con el matrimonio ya que él era un copto egipcio y yo obtendría mi libertad. Sin embargo, mis padres terminaron comprándonos una casa en la misma calle que su casa, lo que significaba que todavía estaban constantemente involucrados en mi vida y todavía dictaban mi vida. Los padres de mi esposo también se mudaron con nosotros y también dictaban todo, lo que significaba que tenía más personas que me decían qué hacer. Cuando cumplí 23 años tuve a mi hija por la presión de mi esposo, sus padres y los míos para tener un hijo. No quería tener hijos ya que nunca me atrajo, sin embargo, la presión me afectó. Lo que significaba que mi oportunidad de vivir mi vida se había ido oficialmente ya que tuve que abandonar la escuela de medicina y dejar de trabajar para convertirme en madre de tiempo completo para mi hija, debido al lado de mi esposo. Ahora tengo 36 años y tengo 3 hijos con mi esposo, de 36. Tengo una hija de 13 años, un hijo de 10 y otra hija de 9. Soy una ama de casa y los padres de mi esposo aún viven con nosotros. Y mis padres aún viven al final de la calle. Mi hermana también vive en la misma calle con su esposo y sus 2 hijos y también es ama de casa,
mis padres y su esposo le lavaron el cerebro y siempre estará del lado de todos menos del mío. Desprecio a todos, ya que mi esposo es vago y no me ha dado afecto desde la concepción de mi último hijo. Mis suegros constantemente me dicen que soy una pésima madre y esposa. Mis padres aún intentan controlar todos los aspectos de mi vida. Y mi hermana tiene la misma mentalidad que mis padres ahora. Mis hijos constantemente me gritan y me dicen que me odian y que desearían que me muriera. Dicen estas cosas por la influencia de mis suegros que les dicen cosas a mis hijos para que reciban elogios y me vean como una persona terrible. Los odio porque realmente creen sus tonterías. Quiero divorciarme de mi esposo y darle la custodia de mis hijos. Teniendo en cuenta que sus padres piensan que es un padre increíble, cuando nunca cambió un pañal en su vida. Quiero irme a vivir al Reino Unido, que ha sido mi sueño desde que tenía 15 años y no quiero tener contacto con nadie de mi familia, ni siquiera con mis hijos, a menos que se disculpen sinceramente conmigo y demuestren que lo sienten. Ahora por favor dime si soy egoísta o tengo razón. Divorcio. Hazlo ahora. No lo dudes, sal de ahí. Ponte a ti mismo primero. En el momento en que se produzca el divorcio, dígales a todos que planea desaparecer y luego desaparezca. Tienes permitido hacer eso por ti mismo. Tus hijos estarán bien, claramente tienen mucho apoyo de tu esposo y 2 figuras maternas adicionales en sus abuelos. Me quedé con mi prometido por presión familiar. Quedé embarazada después de que me dijeron que no podía tener hijos. Decidí no interrumpir el embarazo porque, ¿y si esta fuera mi única oportunidad de tener un hijo? Pero luego tuve que dejar el trabajo de mis sueños y convertirme en una ama de casa que no tiene ayuda. Y yo también estoy resentido con todos. Vete y no mires atrás. No eres egoísta. En una nota al margen, me sorprende que más mujeres no se vayan de juerga. Los hombres siempre dicen que las mujeres son demasiado emocionales. Sin embargo, no somos nosotras las que salimos y nos tiramos a los demás como los hombres. Actualización. Desprecio a todos en mi vida, incluidos mi esposo, mis padres, mi hermana y mis hijos. Wow, gracias a todos por su apoyo, es abrumador, por decirlo menos. Antes de hablar de mi decisión me gustaría aclarar algunas cosas. En primer lugar, mi hijo también usó esta cuenta, ahora tiene la suya propia, por lo que me sentí cómodo publicando esto. Es por eso que estoy en algunos grupos de Reddit que obviamente no están en mi rango de edad, jajajaja. En segundo lugar, para aquellos que dicen que nadie me ama es un poco exagerado. Mis padres eran estrictos, sin embargo, pagaron mi educación universitaria, casa, boda y me cuidaron cuando estaba estresado. Así que siento que si no me quisieran, no habrían hecho todas estas cosas por mí, por las que estoy muy agradecida. En cuanto a los demás, no creo que me amen, especialmente mi esposo y mis suegros. Mis hijos, por otro lado, no estoy segura porque nunca me han expresado amor. Lo mismo ocurre con mi hermana en los últimos años. Sin embargo, antes de que se casara, éramos bastante cercanos. Para aquellos que dicen simplemente establecer límites, lo he intentado toda mi vida. Nunca me escucharán, por mucho que lo intente. Ahora, en términos de mi decisión, creo que voy a seguir adelante. Sin embargo, me mantendré en contacto con mis hijos si ellos quieren, lo que significa que no los contactaré, pero si quieren hablar conmigo, definitivamente les responderé. Creo que una vez que me vaya, se quedarán con un padre negligente y unos abuelos egoístas, lo cual no es justo teniendo en cuenta que todavía son jóvenes. Entonces, si necesitan algo, como consejos o dinero, estaré a una llamada de distancia. Sin embargo, no tomaré la custodia de ellos, a menos que se trate de que vayan a un hogar de acogida, lo que probablemente no sucederá, ya que mis suegros y mi esposo son malos, no son tan malos, y mis padres y mi hermana probablemente también los aceptaría. Todavía quiero mudarme al Reino Unido, y con Canadá como parte de la Commonwealth no debería ser tan difícil, con suerte. También tengo un amigo de la universidad que vive allí, a quien también le he expresado esto. Que dirige su propio negocio y es propietaria de una unidad en Londres,
que dice que puedo quedarme con ella y trabajar para ella hasta que pueda ponerme de pie, que dice que puede ser todo el tiempo que quiera. Esto es para aquellos preocupados por mis finanzas. Ahora, en términos de decirles a todos, me imagino que será dentro de 3 meses y mudarme allí en 6 a 7 meses. Lo más probable es que primero le cuente a mi esposo e hijos y al resto de mi familia todos juntos. Tengo miedo de decírselo, pero si no hago esto, creo que nunca lo haré. Especialmente con mi salud mental en el estado en que se encuentra. He tenido 2 intentos de dejar de vivir en los últimos 5 años y no quiero que sean 3. Honestamente, si quieres mi consejo, espera hasta que todo esté configurado. Billete de avión, transporte, dinero, todo. No les digas hasta que estés fuera de la puerta. Si les dices primero, nunca saldrás. Haga sus planes, reúna sus recursos. Asegure sus documentos y sáquelos de la casa. Consiga un teléfono desechable. Decida que, si algo, llevará consigo. Saca tanto de eso de la casa como puedas. Envíe su correo electrónico de despedida cuando su avión al Reino Unido esté en el aire. Solo entonces. Todo esto es muy misión imposible, pero lo importante aquí es tu libertad. Si lo dices primero, habrá una tormenta nuclear de problemas. Tu familia se va a volver literalmente loca. Vive tu mejor vida y sé libre. No se los digas hasta que estés fuera. Presente el divorcio, tenga sus finanzas y pasaporte bajo su control total, asegúrese de tener su certificado de nacimiento, billetera, teléfonos, correos electrónicos y automóvil todo fuera de alcance. Entonces sal y da la llamada telefónica. O incluso escribir una carta. Tuve que escapar de una mala situación y la persona de la que huí no lo supo hasta que ya me había ido. Les avisé por teléfono una vez que me instalé,